Hay una pregunta muy importante, creo que la más importante es: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Dios se ha revelado, pero en nosotros hay muchos filtros que muchas veces nos distorsionan la verdad. En el mundo hemos aprendido a interpretar las cosas, incluso antes de conocer a Dios. Interpretábamos a Dios a nuestra manera, como a nosotros nos parecía, como nosotros creíamos, por lo que veían nuestros ojos. Tal vez veíamos muchos niños sufrir en el mundo y pensábamos: si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? Eran sinceras nuestras cuestiones, pero esa era la idea que teníamos de Dios, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios deja que el diablo, si es el diablo, bueno, ¿por qué Dios le permite? ¿Por qué lo creó? Y todos esos pensamientos son humanos, carnales, y aún el apóstol Pablo dice que hay sabiduría que es humana, terrenal y hasta diabólica también, como son ideas del diablo, ¿no? En el primer matrimonio, Adán y Eva, en el huerto del Edén, el diablo habla a través de una serpiente. Dice: con que Dios os ha dicho. Se conocía poco, pero se sabía que Él era Dios, que Él era el creador, y que había dicho algunas cosas que estaban bien, otras que estaban mal, que tenía que hacer la primera pareja en el mundo. Y en base a lo poco que sabían de Dios, vino el diablo a distorsionar y a hacer pensar mal de Dios. Luego entra el pecado en el mundo, y luego las consecuencias del pecado en el mundo. Y después el diablo nos hizo creer que las consecuencias del pecado es algo que Dios, no le importa. No le importa que pasen. Estamos tan ¿cómo se puede decir? Teñidos de ese pensamiento, que estábamos lejos de Dios, muy lejos de Dios. Hasta que un día nos hablaron del Evangelio, nos hablaron del gran amor de Dios que se demostró a través de Jesucristo, porque Dios, sintiendo todo lo que sentía Jesús en la cruz, sintió todo lo que sentía Jesús en la cruz, porque eran uno. Yo y el Padre uno somos, dice. Así que todo lo que sintió Jesús en la cruz, lo sintió el Padre también, obviamente. Entonces, Dios estuvo en Jesucristo reconciliando al mundo consigo mismo, para todo aquel que cree. Pero es importante también cuál es nuestro concepto, de qué nos dejamos llevar para tener un concepto de Dios. ¿Cuál es ese resultado? ¿Qué pensamos cuando hay pruebas, cuando hay problemas, cuando hay muchas y grandes dificultades en nuestras vidas? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué reacción tenemos? Porque una cosa es cuando estamos todos juntos tenemos fe. Es como el fenómeno de masa, ¿no? Que todos juntos está todo bien, todos tienen el mismo criterio, todos piensan iguales, aquí se predica el Evangelio, se habla de Dios, se habla de una manera de Dios, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando uno está fuera, podría ser distinto, y eso es un problema, porque el que conoce a Dios se le parece. Y si Dios es nuestro Padre, tenemos el ADN de nuestro Padre. Somos hermanos de sangre. Por la sangre de Jesucristo, somos hermanos de sangre. Tenemos el ADN de Papá Dios,
Padre Celestial. Dios se revela por sus nombres. En el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, Dios se iba revelando por sus nombres. Por ejemplo, en Éxodo 3:14, cuando Dios lo llama a Moisés, Dios ya había tratado con Abraham, con Isaac, con Jacob, el que buscó la bendición de Dios, y ahí parece como que se detuvo la historia. También conocían lo que había pasado con José en Egipto, vendido por sus hermanos, y cómo Dios se glorificó, cómo Dios lo exaltó, ¿sí? No a él, sino para que sea para la gloria del nombre del Señor. Y conocían esas historias, la relación de otros, la relación que tenía Abraham, que tenía Isaac, que tenía Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre me van a llamar así, dice Dios. Y bueno, y ahí quedó. Pero para que Jacob le llame Dios mío, tuvo que tener una relación con Dios, tuvo que pasar muchas cosas con Dios, experimentarlo a Dios, conocerlo personalmente, para poder llegar a decir, Dios mío, es mi Dios. Si pasa esto, esto y el otro, tú serás mi Dios. Y Dios le concedió todo eso. Cuando recién ingresamos al conocimiento de Dios, ¿no? A veces pedimos alguna señal, alguna cosa, y Dios nos concede. Después ya somos más grandes, ¿no? Y no necesitamos esas señales. Ya somos más maduros en el Señor. Entonces, era la relación que Dios tenía con ellos y con José. Y ahí quedó. Después estaban en Egipto, estuvieron 400 años en Egipto. No se supo más nada de Dios. Se murió el faraón que conocía a José y empezaron a oprimir al pueblo. Y la situación fue otra. Ya no era nada favorable como era al principio. Ya 400 años después no daban más. La esclavitud era horrible. Y ellos clamaron a Dios, y Dios escuchó. Porque cuando el pueblo de Dios clama, Dios oye. El problema es que a veces no clamamos. Nuestras oraciones son muy light. No hay pasión. No hay corazón. A veces tiene que haber desesperación. Porque nuestro amor tiene que ser así para con Dios, desesperado. Te necesito, Señor. No puedo vivir sin ti. Entonces Dios se revela a Moisés. Moisés, escuché la oración de mi pueblo, el clamor de mis hijos, y los voy a libertar. Y bueno, ahí Moisés dando sus excusas porque él no creía en sí mismo, ya había perdido toda confianza en sí mismo. Señor, yo soy un desastre, ni siquiera sé hablar. ¿A mí me vas a mandar? No conoces mi poder todavía. Y ya cuando se puso muy pesado Moisés, ya Dios se enojó. Pero yo soy el que formó la boca al hombre. No puedo hacer que hable el hombre. Dios hizo una vez en la historia que una mula hablara, ¿sí? Le hablara al profeta endurecido. Así que, ¿por qué no va a ser que hablemos nosotros? Yo me acuerdo en la adolescencia y cuando no era tan adolescente también, tenía miedo escénico, no podía formar dos palabras juntas, era terrible para mí, era terrible. Lo que Dios hizo ahora, que yo puedo hablar y predicar, es una obra de Dios, es una obra de Dios. Yo no podía hacer esto, no lo podía hacer. Es una obra de Dios. Así que lo puede hacer con cualquiera que se pone en sus manos. No digo de predicar, porque predica cualquiera con un mensaje. Pero que el Señor nos ayude a ser hijos
ejemplos de Él, que otros puedan ver en nosotros, que tenemos el amor de Dios y que Dios vive en nosotros. Éxodo 3:14, Dios se revela por sus nombres. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Es el primer nombre que se da de sí mismo. Yo soy el que soy. Siempre existí, siempre existo, el Dios siempre presente. Solo tienes que creer que soy y que estoy. Y es un requisito. Porque el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11, el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios se fue revelando a sí mismo por sus nombres. En Isaías 47:4 dice: nuestro Redentor. Ahora sabemos que Dios, algo más de Dios. Y cada vez que pasaban los israelitas una situación difícil, yo soy Jehová Rafa, es decir, Jehová tu sanador, ¿no? El que te sana. Yo soy Jehová Jireh, el proveedor, el que te provee para todas tus necesidades. Jehová Nisi, soy tu bandera, tu estandarte. Y así con sus nombres se fue revelando. ¿Y qué dice aquí? En Éxodo 4:22, estamos hablando del inicio del pueblo. Todavía no había sido formado el pueblo de Israel, no había salido de Egipto siquiera. Dios está hablándole, hay un proyecto, le está diciendo el proyecto a Moisés, un prospecto, digamos, le está diciendo qué piensa hacer. Entonces le dice: vas a ir a Faraón. ¿Pero con qué? Vas a ir al pueblo y le vas a decir que yo escuché su ruego, su clamor, y los voy a rescatar, los voy a sacar de Egipto con mano poderosa. También vas a hablarle al faraón y le vas a decir esto y lo. ¿Pero cómo? Bueno, ¿qué tiene en tu mano? A ver, cualquier cosa, no importa. Una vara, bueno, tirala al suelo. Se convierte en una serpiente y Moisés huía de la serpiente. Tómalo de la cola ahora. Lo agarra de la cola, se vuelve a hacer un palo. Mete tu mano sobre tu seno, ¿no? Y mete la mano en el seno, sácala, leprosa terriblemente, y se vuelve a la meter, sácala, sana otra vez. Bueno, estas cosas vas a convertir el agua en sangre, todo por mi poder, y se lo vas a mostrar al faraón. Y dirás a Faraón, fíjense esto, qué interesante, aquí hay otro aspecto de Dios que quiere revelarse y que es muy importante, y se los dice antes de nada, todavía se lo dice a Faraón. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Dios está diciendo que es el Padre. No sé si ellos entendieron la profundidad de lo que significa que Dios es Padre, que Dios se revela como Padre, aún en ese momento. No sé qué concepto tenían los israelitas. 400 años, muchas generaciones ya habían pasado. ¿Qué aprende uno en esclavitud durante 400 años, de generación en generación? ¿Qué aprende? A ser esclavo. ¿Qué mentalidad tiene? De esclavo. Otra cosa no sabe. No sabe funcionar en libertad. No sabe cómo es la libertad. ¿Qué es la libertad? Y Dios quería enseñarles. Y le dice a Faraón: deja ir a mi hijo, a mi primogénito el primer hijo, ¿sí? Mi primogénito, para que me sirva. Ya había un propósito incluso. ¿Por qué salir de Egipto? ¿Para qué? Para servir a Dios. Primero, pues somos hijos de Dios y no podemos seguir en esclavitud. No podemos seguir en esclavitud.
El que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, dijo Jesús. La máxima expresión de Dios, su Hijo. La máxima revelación de Dios en toda la historia de la humanidad es Jesucristo. Se hizo hombre para compartir con nosotros, para que nosotros sepamos que Dios nos entiende, que Dios sabe, que Dios siente lo mismo. Porque así como Dios Padre sintió todo lo que sintió Jesús en su cuerpo, en esta vida, así Él sabe lo que sentimos nosotros cuando pasamos tribulaciones, cuando pasamos por problemas. Y Él nos demuestra una vez más en Jesucristo que somos hijos de Él, adoptados por Cristo. Por la fe en Cristo, nosotros ahora tenemos a Cristo viviendo dentro, por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es maravilloso, porque entonces cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Y eso es lo que Dios acepta. Todo lo que hay de Cristo en nosotros es aceptado por el Padre. Y agradamos al Padre porque el Padre ve a Cristo en nosotros. Cuando nosotros salimos un poquito, nos creemos grandes y ya nos ensoberbecemos, ahí es el problema. Estamos fuera de Cristo, nos corremos de Cristo, ¿sí? Y queremos probar a ver cómo nos sale a nosotros, cómo haríamos nosotros manejando el universo, nuestro universo, viendo las cosas a nuestra manera. A ver, nos volvemos a poner los lentes, los filtros del mundo, a ver cómo se ve todo. Y ahí, esa es nuestro desliz, nuestra caída otra vez, en amargura, en depresión, en tristeza. Dios no quiere eso. Como el pueblo de Israel, ya había salido de Egipto, ya conoce la historia, no se lo voy a contar. Si no, vean alguna película, por todos lados hay. Es la historia, una de las historias más conocidas. El pueblo ya estaba en el desierto. Y el desierto representaba para ellos la libertad. Porque todo lo que tenían en Egipto los esclavizaba. Aún el confort que podrían tener era parte de la esclavitud. De tenerlo. El consumismo de hoy. Necesito más. Necesito. ¿Qué pasa si antes no necesitábamos eso? ¿Se acuerda cuando estábamos en nuestros países? Éramos pobres. No teníamos todas las cosas que tenemos aquí. Bueno, tal vez usted sí. Bueno, está bien. Pero la mayoría. Y ahora no podemos vivir sin esas cosas. ¿Qué pasa? Que Dios nos ayude, porque Dios quiere seguir siendo todo para nosotros. Todo para nosotros. Yo soy tu proveedor. No tengan miedo. Vuestro Padre, fíjense, las aves de los cielos, no tejen, no hilan, no trabajan la tierra, no la cultivan. Sin embargo, vuestro Padre las alimenta. Y ustedes no valen más, mucho más que ellas, que las aves del cielo, los lirios del campo. Miren cómo Dios los viste. Ustedes no valen más. Ni siquiera Salomón se pudo vestir como una simple flor. Somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo más importante que tenemos como hijos de Dios? ¿Las cosas que Dios nos da? ¿O a papá? El pueblo de Israel, no sé qué concepto tendría de los padres, de su propio padre en Egipto. No sé qué concepto surgió de todo eso. Pero a veces el
el gobierno humano quiere ser el padre, ¿sí? Como antes el comunismo. Quería ser el padre, quería ser Dios, ¿sí? Quería ser el proveedor de todos y falló terriblemente. Yo estuve en el año 1993 en Bielorrusia, era jovencito, y en Ucrania también estuve. Recién caía el comunismo. Devastó todo. Y había gente que tenía no sé, andaba en Ferrari. ¿Cómo es que entonces había gente que tenía tanto dinero y otros que no tenían nada? Israel es mi hijo, mi primogénito. Ellos todavía no conocían quién era Dios como Padre. No conocían. Tenían que conocer a Dios. Y eso lo iban a lograr en el desierto. Incluso muriendo a sí mismo. Porque esa carne que siempre quiere volver a Egipto, a la esclavitud, por los supuestos beneficios que trae la esclavitud. Bueno, sí, nos podemos dejar engañar y tener un concepto errado de Dios. Porque cuando Dios nos dice, no te va a faltar nada, vas a tener para comer y vas a tener para vestirte y vas a tener un techo, una cama donde dormir. Pero eso no es suficiente, Señor. ¿No sabe en la época que estoy viviendo, Señor? Eso no es suficiente. Va a echar mano de las cositas que se hacen en el mundo para lograr más. No vuelva a Egipto. En Egipto se hacen muchas tramoyas, decimos en Argentina. No sé cómo dirán en su país. Dios se revela como Padre. El siguiente, por favor. En Juan 20, ya estamos acá con Jesucristo en esta tierra, y Jesús le dijo, ya estaba resucitado, había muerto en la cruz, había sido sepultado, al tercer día resucitó. Entonces va a María a la tumba y no se había dado cuenta que era Jesús. Entonces dice, si tú te lo llevaste porque no está aquí, dime dónde lo has puesto. Entonces Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué pasó? Lo dice después de haber resucitado. Ya le ganó, Jesús le ganó hasta la muerte. Venció a sus enemigos. Bueno, el postrer enemigo que será destruido será la muerte, es decir, cuando tengamos un cuerpo glorificado y ya no va a haber más muerte física, entonces ese es el postrer enemigo que será destruido. Pero en ese momento Él lo ganó todo, ya pagó por todo, incluso por nuestro cuerpo redimido, ¿no? Resucitado o transformado en la segunda venida de Jesús. Dice, no me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y ahora dice, a vuestro Padre. Ahora es el Padre de todos. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Porque ahora la salvación era para ellos, para nosotros. Y ahora Él es nuestro Padre también. Nosotros somos como, cuando nacemos somos criaturas de Dios, ¿sí? Bueno, de los niños se dice de los tales es el reino de los cielos. Pero a medida que va pasando el tiempo, nosotros tomamos nuestro propio camino, el que mejor nos parece. Por eso Isaías dice, cada cual se apartó como oveja por su propio camino. Se apartó por su propio camino. Es decir, cualquier camino que tome el ser humano lo aparta de Dios.
como algo natural. Te aparta de Dios. Mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Entonces cuando Cristo resucita dice, y a vuestro Padre también. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora el Dios de ustedes también. Nosotros estando en Cristo, tenemos Cristo en nosotros. Dios es nuestro Padre también. No se suelte de Cristo. No se vaya de la presencia de Dios. Muévase con Él. Cuando Él se mueve, usted se mueve. Como con la nube, el pueblo de Israel en el desierto. La nube se levantaba un campamento. La nube iba para allá, todos iban para allá. Era lo que los dirigía, la presencia de Dios. Así estamos en Cristo. Cristo quiere ir para allá, voy para allá, porque iba Cristo. Me muevo en su presencia. No se equivoque. Ser cristiano es eso. Es estar en Cristo y andar en el Espíritu. Por eso necesitamos tanto el Espíritu de Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El siguiente, aquí tenemos a Jesús mostrando a un Dios como un Padre amoroso. Una cosa es decir Dios es tu Padre, pero tú puedes seguir teniendo la idea vieja de cómo es un Padre. Padre duro, quiero esto, y se hace. Dice el apóstol, bueno, no sé si quién escribió Hebreos. El que escribió Hebreos, no se sabe todavía bien, no se puede decir cuál es la autoría de quién escribió el libro de Hebreos. Pero dice que nosotros teníamos nuestros padres terrenales y ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y ahí dice mucho, dice toda una vida casi. Dice toda tu vida, todo lo que tu relación con tu padre. Ellos nos disciplinaron como a ellos les parecía, como les parecía mejor, como ellos sabían, quizás como aprendieron, mal, bien, no sé, como a ellos les parecía. Pero dice, ¿cómo no vamos a obedecer a Dios Padre si Él lo hace por nuestro bien? Dios es perfecto. Dios sabe por qué nos pide las cosas, por qué nos dice las cosas. ¿Cómo no vamos a obedecerle a Él? Entonces, tenemos que mirar cómo es Dios, renovar nuestra visión del Padre, porque todos los padres se equivocan. Usted también como padre se equivoca. Tiene que perdonarle a sus padres porque usted también. Todos somos malos en general, porque hay algo heredado de Adán que traemos. Pero nuestro Padre Celestial es perfecto y es bueno. Y si nos disciplina es porque nosotros, no es que nos merecemos, es que lo necesitamos, que no es lo mismo. Porque no estamos pagando por nuestros pecados con la disciplina del Señor, sino que estamos aprendiendo, que es distinto. Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenas cosas, buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios está esperando que busquemos de su sabiduría y que el Espíritu Santo, le demos lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo interceda por nosotros, para pedir lo que nos conviene. Dice la Biblia que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede dentro nuestro con gemidos indecibles, cosas que no podemos entender nosotros, pero está ahí dentro nuestro.
Dios quiere que escuchemos al Espíritu Santo para pedirle correctamente a Dios lo que Dios ya tenía pensado darnos. Pero eso pasa con la relación con Dios. Uno tiene una relación con Dios, entonces Dios nos habla y nosotros podemos saber, a través del Espíritu Santo, podemos pedir como conviene. Así es con Dios. Dios es nuestro Padre, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice, ¿qué padre hay que ame a su hijo pero no lo disciplina? Un padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Entonces dice, si Dios los hizo hijos suyos, los aceptó como hijos suyos, dice, también los va a disciplinar. Es más, dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Vamos a seguir diciendo todo el tiempo que todo es una prueba? Que somos como Job, pobrecito de nosotros, que no hicimos nada malo y el diablo nos está metiendo. ¿Siempre es así? Muchas veces es así, pero no siempre es así. A veces Dios nos disciplina, pero no para que paguemos nada, para que aprendamos. Para que aprendamos. Tenemos que someternos a Dios, a su voluntad, pero en amor. En amor. No funciona esto, si no seguimos siendo esclavos, la mentalidad de esclavo. Sí, hago todo lo que Dios dice para que no se enoje. No es así. Por amor. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. No hay otra forma de guardar los mandamientos de Dios de corazón y en sinceridad, sino amándole. Por amor. Por amor se hace lo inimaginable. Una madre, por amor a sus hijos, hace lo que sea. Los novios cruzan ríos. Así decían. Por ti cruzo ríos. Bueno, hasta mañana si no llueve. Bueno, a veces flaqueamos, ¿no? Pero el amor de Dios es así, es más grande que el nuestro, es más grande. Y dependemos del amor de papá porque no sabemos cómo vivir en esta tierra. Y lo que elijamos va a estar mal. Amemos la palabra de Dios, obedezcámosle por amor, amemos a Dios de todo corazón. Él se va a revelar a nosotros. Yo me voy a revelar, dice, al que me ama, al que guarda mi palabra por amor. Yo me voy a manifestar a Él. Que Dios bendiga esta palabra. ¿Qué les parece si oramos?